a tratar de explicar en este video las componentes rectangulares de una fuerza. Okay, les voy a compartir una pizarra que me recomendaron y con ella voy a tratar de explicarles este tema. Componentes rectangulares de una fuerza. Para poder realizar este tipo de ejercicios necesitamos conocer el teorema de Pitágoras, el cual se puede apreciar aquí. Todas las fórmulas, creo que todas las conocen porque lo tienen desde un conocimiento que se les da desde secundaria, entonces no creo que tengan ningún problema con ellos. Aquí viene cómo se despeja, viene que el ángulo empieza desde el lado de X positivo y gira en contra de las manecillas del reloj hasta que son los 360 grados. Aquí tenemos Pitágoras, donde observamos que tenemos un ángulo y el cateto opuesto es el que está enfrente siempre del ángulo y el cateto adyacente hacia un ladito. El cateto opuesto siempre está enfrente y el cateto adyacente a un lado. La hipotenusa, que también está a un lado del ángulo, esta siempre es una diagonal y empieza del origen hasta donde termina el cateto opuesto, su distancia más alejada del origen. Entonces aquí es donde se une y esta es nuestra hipotenusa. ¿Ok? Bueno. Tenemos aquí en las componentes rectangulares, aquí se están sustituyendo la fórmula de Pitágoras por la resultante. Aquí tenemos que la resultante es igual a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, donde Rx es igual a la sumatoria de las fuerzas en X y Ry es igual a la sumatoria de las fuerzas en Y. El ejemplo base. 4 fuerzas actúan sobre el perno A como se muestra en la figura. Determina la resultante de las fuerzas sobre el perno. Ahí existen dos formas que pueden utilizar para resolver los problemas. Esta es la primera, donde tenemos que seguir estos pasos. Elaborar un triángulo rectángulo de cada fuerza, tomando en cuenta el ángulo dado. Después tenemos descomponer las fuerzas. Número 3, asignar los signos. Número 4, hacer la sumatoria de fuerzas. Número 5, determinar la resultante. Y por último, determinar la dirección de la resultante. ¿Por qué vamos a querer descomponer las fuerzas? Porque queremos nosotros obtener una resultante, como anteriormente lo hicimos en los triángulos anteriores. La diferencia es que aquí tenemos varias fuerzas. No puedo hacer un triángulo, ¿sí? Entonces tengo que hacer otro método y ese método es separar o utilizar cada una de las fuerzas y descomponerlas en X y en Y para después sumar sus componentes, sumando todas las X con las X y todas las Y con las Y. Ok. Aquí tenemos que para determinar la fuerza 1 de Y voy a utilizar la fórmula que me involucra el cateto opuesto, ya que aquí F1 de Y es el cateto opuesto del ángulo, es el que está enfrente. Entonces, la fórmula quedaría así: F1 de Y es igual al cateto opuesto, que es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Esto me da, sustituyendo los valores de la hipotenusa y del ángulo, me da un valor de 75 newton. Cuando yo utilizo esta forma de resolver los problemas, tengo que agregar el signo de la fuerza, ¿sí? El signo de la fuerza es, en este caso, estamos hablando de Y, va hacia arriba del origen. O sea, aquí está el origen y va hacia arriba en Y. Entonces, se le puso signo positivo porque Y hacia arriba es positivo. Hacemos lo mismo con F1 de X, sustituyendo los valores y agregamos el signo, también es positivo, que va hacia la derecha del origen. ¿Ok? Entonces F1 de X
es igual a más 129.9 newton. Nos vamos al siguiente triángulo y podemos observar que aquí tenemos el ángulo de 20 grados, la hipotenusa es de 80 newton y en este caso el cateto opuesto es el de enfrente y me va a dar el valor de la fuerza 2 en X. Y el cateto adyacente me va a dar la fuerza 2 en Y. Entonces aquí están sustituidos los valores donde nos dice que la fuerza 2 de Y me da 75.2 newton y en forma positiva. ¿Sí? Si se fijan, aquí es de Y, se inicia, aquí es el origen, va hacia arriba, por lo tanto Y es positiva. En cuestión de la fuerza 2 en X, sustituyendo los valores, nos dice que es negativa y lo podemos observar. Este es el eje de Y va hacia el lado izquierdo del origen. O sea, aquí está el origen y hacia el lado izquierdo. Entonces, decimos que la fuerza 2 de X es negativa. La fuerza 3 de Y es igual a menos 110 newton. El problema nos marca, y lo alcanzamos a ver aquí todavía, que dice que la fuerza 3 es de 110 newton, pero está totalmente alineado con el eje Y. Entonces va hacia abajo, por lo que es, a partir del origen va hacia abajo, por lo que es negativo. ¿Ok? Entonces al momento de que es negativo, ya lo dejamos aquí marcado. Sabemos que no hay una fuerza en X porque no tiene un ángulo y está sobre el eje Y totalmente. Por último tenemos este último triángulo, ¿sí? Este último triángulo, pueden observar, va hacia abajo con 15 grados, por lo que la fuerza en X va hacia la derecha y es positiva. Pero en el caso de la fuerza en Y, va hacia abajo y es negativa. Entonces, siempre cuando hacemos este tipo de problemas y se resuelve de esta forma, tienes que analizar la fuerza. Va hacia arriba, va hacia abajo, va hacia la derecha, va hacia la izquierda y obtenemos los resultados. ¿Ok? Después de esto, pues se calcula la sumatoria. Ahorita lo voy a ver más adelantito y se debe calcular la resultante. También ya la tengo acá desarrollada en la parte inferior. Pero antes de eso, quiero enseñarles la diferencia entre esa forma de desarrollarlo y esta otra forma de desarrollarlo. Se me hace que es la más sencilla porque esta siempre vas a utilizar seno para y coseno para X. Independientemente como esté mencionada la fuerza, siempre para Y voy a utilizar seno y para X voy a utilizar coseno. En todas las fuerzas, ¿sí? Si se fijan aquí ya no son 6 puntos, ya no son 4, es componer las fuerzas, hacer la sumatoria, determinar la resultante y determinar la dirección de la resultante. Entonces voy a irme un poquito hacia abajo, es que me lo permita la computadora. Ok, me fui demasiado a eso. Cuando yo utilizo estos 30 grados, siempre es con respecto a X. Aquí en la primera fuerza, la fuerza 1 de Y y la fuerza 1 de X, no hay diferencia con respecto a la otra forma de resolverlo, porque el ángulo de 30 grados está con respecto a X del lado derecho. ¿Ok? La diferencia se empieza a ver a partir de la fuerza 2. Aquí hay una equivocación, es la fuerza 2. ¿Ok? Entonces, en esta parte de la fuerza 2, lo que vamos a hacer es que vamos a poner todo el ángulo a partir del eje X positivo. ¿Qué quiere decir? Que de aquí, donde estoy marcando en el cursor, hacia arriba hay 90 grados y le agregamos los 20, los cuales nos dan 110 grados. Y como ahorita les mencionaba, para la fuerza 2 de Y voy a poner siempre para Y, seno.
y para X, coseno. Entonces, cuando yo hago esto, que pongo el ángulo en este ejemplo de 110 grados y saco la calculadora y hago los cálculos, automáticamente me va a dar el signo negativo y no tengo la necesidad de ver si va hacia arriba, si va hacia la derecha, si va hacia la izquierda, no lo sé, o sea, ya no necesito analizar. Entonces eso me quita error de humano, porque puedo distraerme y puedo equivocarme de signo, y al equivocarme de signo ya hice una sumatoria mal y ya saqué una resultante equivocada. Entonces cuando yo hago esto, que siempre utilizo seno para Y y coseno para X, automáticamente la calculadora me da el signo de la fuerza. Entonces aquí también agregué para calcular no nada más Y, sino calcular X. Digo, aquí no importa, no me fijo que está totalmente sobre el eje de las Y, y digo, no, lo voy a calcular. Son 270 grados, lo saco en la calculadora y automáticamente me da el signo negativo, que en Y va hacia abajo. Háganlo por favor, sustituyan los valores, todo esto, ustedes como no sé, como observadores del video, pueden detener el video en cualquier momento, así que pueden detenerlo y darse el tiempo de hacer los cálculos para que verifiquen esta situación. Por último tenemos la fuerza 4, que les decía, aquí el ángulo es de 345, no se toman los 15 hacia abajo, no, les digo, siempre en círculo se debe de hacer el ángulo, que en este caso serían de 345 grados. Estos 345 grados nos darían el signo negativo automático hacia el lado derecho. Tengo 25.9 newton, que sería en Y, ¿sí? En Y. En X tendría el signo positivo. Después de tener estos valores de las fuerzas en X y en Y, podríamos continuar con la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas, tenemos los valores de la fuerza 1 de X, la fuerza 2 de X y la fuerza 4 de X. De 3 no tenemos, recuerden que es 0. Entonces la pude haber agregado y por esto el valor de 0. No pasa nada. Para determinar la sumatoria de fuerzas en Y, esta es igual a la fuerza 1 de Y más la fuerza 2 de Y más la fuerza 3 de Y más la fuerza 4 de Y. Cada una de ellas sustituimos los valores. Cuando es negativo, lo puse entre paréntesis para que no haya confusión. Y con esto ya determinamos la sumatoria. Sumamos primero los positivos y le restamos los que están en forma negativa, de tal forma que nos da los valores. Entonces ya obtenemos el valor de la sumatoria de fuerzas en X, que nos da 198.1, y la sumatoria de fuerzas en Y, que me da 14.3 newton. Y nos vamos a lo que viene siendo la determinación de la resultante. Entonces aquí vuelvo a poner Pitágoras para que no se nos olvide, y recordemos que el cateto adyacente es la sumatoria de fuerzas en X y el cateto opuesto es la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, sustituyendo los valores, aquí lo estamos sustituyendo, y sacamos con la raíz cuadrada de estos valores, que nos da la resultante 198.6 newton. Para poder determinar el ángulo utilizamos la inversa tangente, que vendría siendo 14.3 entre 198.1 en la calculadora, y luego le aplicamos la inversa tangente, que nos da un ángulo de 4.12 grados. ¿Sí? Vendría siendo muy pegadito a la horizontal hacia el lado derecho. Ok, y ese sería el resultado. Nada más les quiero recordar que aquí al principio pues están las fórmulas despejadas, las cuales se utilizaron, y que en algunos ejercicios de física
en lugar de darles valores de los ángulos, puede que en la redacción les estén dando información sin que ustedes se den cuenta o que no están acostumbrados a observar, para que tomen mucho en cuenta las palabras de la redacción. Como por ejemplo, en este tipo de ejercicios puede decirte que existe una fuerza de 10 newton que se encuentran al este, ¿sí? Con esto tú debes de saber que se encuentra en el eje de las X hacia el lado positivo y que tiene un valor de 10 newton. Recuerda lo que viene siendo que en... Ay, se me olvida. La parte esta del... Oh, ya se me olvidó. La parte esta de la rosa, no es que no me acuerdo cómo se llama. Lástima que no estemos en clase para que me ayuden. Bueno, a la X positiva le llamamos a la Y positiva le llamamos norte, a la Y negativa le decimos sur y a la X negativa le decimos oeste. Es la rosa de los vientos, ya me acordé. Bueno, eso sería todo. Espero que haya quedado explicado. Si no, recuerden, mañana nos vamos a ver y si tienen alguna duda, me la hacen saber durante la clase. Esto sería todo. Muchas gracias. Y espero sus comentarios.